Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Gracias, Melissa. Muy buenas tardes. Si me lo permiten, hoy quisiera hablar un poquito de lo que es las personas que están en estado de interdicción o que son incapaces, de acuerdo a la ley, para llevar a cabo actos. Claro. Habrá que partir aquí de lo que es primero la persona física. Bien. Nuestra legislación contempla dos tipos de personas, la que llamamos la persona individual y la persona colectiva. La persona colectiva es el conjunto de personas físicas que se reúnen con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Las que son sociedades anónimas, asociaciones civiles, ya son un punto de aparte. Yo quise hablar de la persona física, que es el ser humano considerado individualmente, con capacidad de goce y de ejercicio. La persona física tiene atributos que por el simple hecho de ser persona física ya le son atribuibles y no se le pueden incorporar, como el nombre, que está compuesto por el apellido paterno, materno, nombre de pila, el patrimonio, que es todo aquello que puede ser objeto de apropiación y repercutible en cuestión económica, la nacionalidad, mexicano o extranjero, el estado civil, cosa que no tiene la persona moral, que puede ser casado o soltero, como lo vimos en sesiones pasadas, y la última, nombre, domicilio, creo que son dos, a lo mejor le falta alguno, pero ¿a qué voy? Dentro de lo que es la capacidad de goce y de ejercicio, hay que hacer una gran diferencia. La capacidad de goce se adquiere cuando se nace y doctrinalmente está definida como la aptitud de ser titular de derechos, con diferencia con la capacidad de ejercicio, que es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Aquí viene la diferencia. El ser humano, por el simple hecho de ser humano, puede ser titular de derechos. Desde que es menor de edad, hasta inclusive antes de cumplir 18 años, él puede ser objeto de que se le reconozcan derechos, como una casa, una propiedad, una herencia. No es capaz de sus actos hasta que cumpla 18 años, lo que comentamos como la capacidad de ejercicio, que es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Bien. La propia ley establece que se puede adquirir esta capacidad antes cuando el varón y la mujer contraen matrimonio que se contempla en el estado de Morelos, cuando él tiene 16 años, ella 14, y lo hacen como lo establece la ley, es decir, con el permiso de los padres o de los que ejercen la patria potestad. También por ahí hay una figura que se llama emancipación. Cuando el joven, siendo mayor de edad, tiene capacidad para administrar sus bienes, los propios padres hacen esta autorización para que pueda llevar a cabo estos actos de obligación. Pero para centrar el tema, ¿a qué voy? El estado de interdicción es cuando una persona está mal de su capacidad mental, cuando existe esa presencia de que no es coherente en los actos que realiza. A estas personas que tienen esta falta de capacidad para poder adquirir compromisos tienen que ser objeto invariablemente de un procedimiento. Y este procedimiento tiene que llevarse a cabo frente a un juez. ¿Cuál va a ser la declaratoria del juez? Que lo van a declarar en estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? Cuando se acredita que el sujeto, ya pudiéndola adquirir, siendo mayor de edad o ya teniéndola, sufre algún trastorno mental y puede él ser objeto de ese estado de interdicción. Aquí es muy importante señalar esto porque si no existe la declaración judicial, por más mal que se percate la persona física, si no existe esta declaratoria, sus actos van a tener plena validez. Esto creo que es importante y trascendente porque cuando uno se percata que alguien está mal de su capacidad mental, hace acciones que no van acordes para cuidar principalmente su persona y su patrimonio. ¿Por qué lo señalo esto? Tienen que hacer una petición, como se lo denomina el Código Familiar del Estado, ante el juez familiar. La persona que lo hace tiene que señalar el lazo familiar que tiene. Bien. Señalar en qué consiste este estado de incapacidad, porque es que no es coherente entre lo que se dice con lo que se hace. Presentar un examen, aunque la legislación no lo dice la familiar, del médico especialista, que invariablemente tiene que ser un psiquiatra. Señalar a los familiares que son dentro del 4º grado familiar. Ojo, muy, muy importante, señalar los bienes que son de propiedad de la persona, darle vista al Ministerio Público para que el juez tome medidas de manera inmediata. Aquí yo siento que esto es de trascendencia porque es la manera de proteger a la persona con sus patrimonios y sus bienes. Aquí toma una presencia muy importante el Ministerio Público. Se le comunica a él para que esté al pendiente de que no se vaya a hacer mal uso de sus bienes. Hay dos figuras que también el juez tiene la obligación de hacer la designación. Uno es el tutor.
El clásico tutor que conocemos de manera muy general, que es la persona que es responsable del sujeto que está bajo su tutoría, principalmente para conservarla a él física y sus bienes materiales. Pero aquí la propia legislación del Estado de Morelos en el Código Familiar establece lo que es el curador. ¿Y qué es el curador? Es una persona que está al pendiente que el tutor actúe como debe de ser para que no se abuse por parte del que está ejerciendo la tutoría algún derecho de la persona que está sujeta a esta circunstancia. Nosotros consideramos que esto es importante y trascendente porque sí, en ocasiones hay gente que no está bien en sus capacidades mentales y llega a hacer actos que repercuten en su patrimonio. De esto, de una otra manera, la legislación familiar lo establece para cuidarlo, para protegerlo, no dejarlo en estado de indefensión. Licenciado, ya hablando de estas personas incapaces quizá de estar conscientes de sus actos, digámoslo de alguna forma, ¿qué sucede cuando, dos casos? Uno, cuando eres víctima, quizá no de tus propios actos, sino que alguien más abusó de ti, pero no, ¿cómo levanta a ese tipo de personas una denuncia? ¿Cómo se le tiene credibilidad? ¿Cómo se confía en ellos? Seriedad, etcétera. Fíjate, es muy interesante la pregunta porque aquí quisiera contestarla en las dos vertientes. Primero, cuando el sujeto que no es capaz de razonar es objeto de algún delito que lo está afectando física o patrimonialmente o moralmente. En este caso es por medio del tutor. ¿Quiénes son los tutores? La propia ley establece que preferentemente serán en ese orden el padre, la esposa o concubinario, la madre, los abuelos o los hermanos. Por conducto de ellos tendrán que presentar la denuncia ante el fiscal correspondiente. Ellos sí podrán también hacer la intervención, pero tiene que hacerse conforme a derecho cuando son los tutores. Aquí entra la figura del Ministerio Público. No hay que perder de vista que hay unos delitos que se persiguen a petición de parte, sí, como el despojo, el robo menor, alguna lesión leve, y los que se persiguen de oficio. Yeah. Estos, independientemente de que asista el que está ejerciendo la patria potestad o la representación, es obligación del representante legal, Ministerio Público Fiscal, de iniciar la carpeta correspondiente hasta llegar a detener a los culpables. Es el caso de que el sujeto que está siendo objeto de este estado de interdicción o que es incapaz, sea objeto del delito. Pero fíjate, comentas un tema que tiene para comentar bastante. A la inversa, exacto, ¿qué sucede cuando el sujeto que está mal de su capacidad mental comete una conducta que está considerada como delito? A terceros, porque digo, independientemente de que atente hacia su propio patrimonio y a su integridad física, cuando hay personas extras, pues ya que están interviniendo en este delito. Fíjate, es interesante porque aquí habría que analizar la conducta, porque, a ver, utiliza un término que en ocasiones no se explica correctamente. Aquí ocurre un fenómeno que se llama la inimputabilidad. ¿Qué es la inimputabilidad? Cuando un sujeto no es responsable de los actos que realiza. Lo digo más llanamente, cuando él no es capaz de razonar la conducta que está haciendo. ¿Quiénes son los que no tienen esa capacidad de ejercicio? De manera natural, los que son los jóvenes hasta antes de los 18 años. Después de esto hay que hacer el procedimiento, pero ¿a qué voy? Los menores de edad, como se ha comentado en otros programas y en otros foros, los menores de edad no cometen delitos. Son conductas que son tratadas de manera especial, inclusive tienen su tribunal especial para menores, porque ellos no son responsables de la conducta que realizan. ¿Por qué? Porque no son titulares aún de la capacidad de ejercicio, que es la aptitud de ser titular de derechos y, ojo, obligaciones. Al ser inimputables, el decir son inimputables es que ellos no razonan, no son responsables de sus actos, no se configura el delito. Fíjate, es interesante. Si es una persona que notoriamente se ve adulta y no sé, inclusive hasta de la tercera edad, perdón por poner el ejemplo, pero está mal de sus facultades mentales, habría que verlo con el cuidado necesario porque probablemente no esté cometiendo un delito. Si no existe el estado de interdicción, esto se puede complicar, porque independientemente del procedimiento penal que se lleva, también tendrá que llevarse a cabo un procedimiento civil para llegar a la conclusión con los médicos especialistas que tienen que ser psiquiatras para llegar a la conclusión de que no tienen esa capacidad de ejercicio y luego entonces están en estado de interdicción. Licenciado, y entonces no hay quien responda por esos actos, porque al final de cuentas pues el delito realmente no se consumó como tal, ¿no? Porque la persona no estaba realmente capacitada para poder analizar las cosas que estaba realizando. También es buena pregunta. Por un lado, sí es bien cierto,
que el sujeto no va a ser responsable por la acción o omisión que está catalogada como delito, cuidado, sí va a tener una responsabilidad civil. Independientemente de que tenga o no tenga capacidad el sujeto, y tiene una repercusión civil que es moral, hablo un poco más claro, habría que hacer el pago. Se me ocurre un robo. Si se lleva a cabo un robo por parte de un sujeto que está en estado de interdicción, bueno, no cometió el robo. Pero si no aparece el bien y la persona que es inimputable o sus familiares que están bajo su responsabilidad tienen solvencia económica, están obligados a hacer la reparación del daño. Son dos cosas diferentes. El sujeto no comete el delito por su falta digamos, de estabilidad para la ley, pero de que tiene que hacer la reparación del daño, tiene que hacerla. Y también aprovecho esto para hacer el comentario más amplio y decir cómo son las cosas. En el caso de los menores de edad que no cometen delitos, es cierto, no son objeto de una sanción penal, como si fuera un adulto, son objeto de un procedimiento de rehabilitación, reinserción, pero el delito que cometen tienen que responderlo los propios menores de edad, pecuniariamente en materia civil, o los familiares. Son dos cosas diferentes. Uno es la sanción penal y otra es la responsabilidad civil o la reparación del daño. Eso sí, claro, sí, porque digo, usted hablaba de quizá un robo, pero a mí lo que se me vino a la mente fue una posible violación, ¿no? Que son casos ya realmente de una agresión ya a tu persona, a tu cuerpo, que dices, china, hay quien responde por eso. Fíjate, este también es buen planteamiento. El juez, son cuestiones delicadas. Se entiende que es un juez familiar. Por la propia composición del Estado no hay jueces familiares en toda la entidad, pero el juez debe tener el tino, la habilidad para poder señalar qué tipo de cuidado se le va a poner a la persona que está mal de sus facultades mentales. Aquí puede ser una persona pues que esté mal y no sea hasta cierto nivel pues agresiva. Pero si es un tanto cuanto agresiva, se tendrá que ver cuáles son las medidas que tienen que ver preventivas por parte de los especialistas, los médicos, para que no vaya a hacerse daño, obvio, ni a sí mismo ni a terceros. Pero de que es responsabilidad para hacer el pago por parte de que tienen bienes, tiene que haber este pago. De que se tiene que reparar el daño, se tiene que reparar. Ahí se tiene que reparar, es la cuestión. Licenciado, muchísimas gracias por el tema del día de hoy, muy interesante. Al contrario, muy buen día y gracias por la atención, que tengan muy buena tarde. Gracias, licenciado. Vamos a un breve corte y regresamos.